Hermoso día, amén. Padre, gracias te damos, bendito Dios Todopoderoso. Gracias por el privilegio de la vida, Señor, por tu hermosa presencia en nosotros, Señor. Gracias porque nos permite reunirnos una vez más, Señor, en este lugar, en este idioma, sabiendo que tú conoces, Señor, cada mente, cada corazón, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo. Usa mi vida, Señor, en este ministerio. Dame palabra, Señor, que podamos nosotros recibir esa palabra bendita que proviene de ti, mi Dios Todopoderoso. Los que estamos reunidos lo recibiremos, Señor, y sabiendo que los que vienen en camino, Señor, lleguen seguros hasta este lugar, Señor. Bendice al que viene también en camino, sus unidades, sus pasos, su corazón, Señor. Y también toca la vida de aquel que no ha podido o no ha querido venir, Señor. Redargúyeles, tócales, Señor, que sientan la necesidad de estar delante de tu presencia, mi Dios. Ayuda también al necesitado, como sé que siempre lo haces, mi Dios. Clamamos por ellos, por nuestros enfermos. Que tu mano poderosa esté sobre ellos, Señor, donde quiera que se encuentren. Que tú hagas esos milagros extraordinarios que solamente tú sabes hacer, Padre Santo. Bendícelo, Señor. Usa los medios, los medicamentos, los médicos, Señor, lo que necesiten para que sea, Señor, sanado ese cuerpo y sean testimonio a las naciones de que tenemos un doctor de doctores y médico de médicos, que eres tú, Padre Santo. Te clamamos por este momento, que seas tú una vez más hablando en nuestras vidas, en el nombre poderoso de nuestro amado Jesucristo. Y todos decimos amén, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Si ustedes miran en pantalla, lo titulé Un mensaje tan cerca de Dios, pero tan lejos de Él. Porque sí se puede y es triste para mí muchas veces dar un mensaje así, porque la gente no ha entendido que necesitamos a Dios todo el tiempo. 24 horas. No podemos usar el nombre de Dios solamente a nuestra conveniencia. No podemos usar el nombre de Dios o querer agradar a alguien para querernos acercar a Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque en un momento determinado Pablo lo miró. El apóstol Pablo observó que la iglesia tenía un problema. La iglesia en Éfeso tenía un problema, un gran problema. Como muchas iglesias de la actualidad. Pero Pablo tenía un maestro, un gran maestro llamado Jesucristo. Y él aprendió mucho de Jesús. Jesús era el mentor de Pablo, era el que le ayudaba a entender, a discernir todo lo que sucedía en sus iglesias, en su vida, en su ministerio. Y Pablo decide ir en su tercer viaje misionero a Éfeso. Y para eso lo voy a tener en pantalla, si tienes tu Biblia conmigo, por favor. En Hechos capítulo 19, versículo 8 en adelante, dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Cuando llega Pablo a la iglesia en Éfeso, a solamente 20 años de que Jesús resucitó, Jesús estaba en el cielo, pero su Espíritu Santo estaba en la tierra. Pablo llega por tercera vez a la iglesia de Éfeso y encuentra una iglesia con un problema. Por eso el versículo 8 dice: y entrando Pablo, no a cualquier lugar, entraba a la sinagoga donde tenían la palabra de Dios, la ley de Dios, y dice, habló con denuedo. Con denuedo era con claridad, hablando la palabra de Dios. Un mensaje muy parecido como el que vi la semana pasada. Por eso tú vas a mirar muchas similitudes en lo que yo hablo,
Porque es hermoso cómo Dios trabaja. Te lo voy a explicar por qué. Dice el versículo 8, lo voy a leer. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. La semana pasada miramos a Jesús hablándole a los discípulos y a las multitudes sobre el reino de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Hermoso. Y que un camino que solamente era el que llevaba al reino de Dios, el camino más pequeño. Pero era el único que podía llevar al reino de Dios. Muchos optaban por ir por la puerta ancha, donde Satanás les ofrecía cosas. Y aquí en la iglesia de Éfeso no era la excepción. Por eso Pablo se refiere mucho y aprende de Jesús y nos enseña. Y a mí me fascinan las palabras de Pablo cuando dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Porque Pablo tenía algo que a mí me motiva. Estar con gente como Pablo, como pastores, como los que trabajan aquí en la iglesia Calvario, es lindo porque te persuaden. Si tú miras el versículo 8, Pablo trataba de persuadir a la iglesia. Pero no solamente con un intelecto de hombre, sino algo maravilloso del Espíritu Santo, hablándoles del reino de Dios, diciéndoles, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El arrepentimiento te va a llevar a cosas extraordinarias que tú no conoces. Por eso el apóstol Pablo enfrenta a la iglesia desde el versículo 8 nos dice, y entrando en la sinagoga les hablaba directamente al pueblo de Dios, tratando de persuadirlos. ¿Cómo fuimos persuadidos nosotros para llegar a este lugar? Miren Calvario, algo tuvo que haber sucedido, ¿eh? Algo nos persuadió, tal vez fue lo llamativo de la iglesia, tal vez la cantidad de personas que están en Calvario. Pero a mí, te digo, ¿qué fue lo que me persuadió hace 30 años? Fue escuchar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso fue lo que a mí me llegó. Yo sentía que mi vida necesitaba de un Salvador. Yo dije, yo necesito escuchar de ese Jesús, quiero saber quién es Jesús, quiero saber. Y lo mismo Pablo le está enseñando a la iglesia, pero hay un problema. Versículo 9, si estás conmigo tienes tu Biblia, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Hay gente que endurece su corazón, hay gente que no ha dejado ser libre. Cuando yo oro por las personas y les digo, reciban a Jesús como Señor y Salvador, porque Él va a perdonar todos tus pecados, la gente tiene que decir, sí Señor, yo te recibo y quiero ser libre. Pero a veces como que la gente dice, pero es que yo no soy tan libre como quisiera, porque tengo familiares, tengo amistades que no son sanas. Ahora mira el versículo 9 para entender un poquito. Pero endureciéndose algunos y no creyendo. Porque hay personas que no creen. Vienen a la iglesia y vienen y a veces como que les entra por una oreja y les sale por otra. Hay gente que yo noto mucho eso. Yo sé cuando alguien pone atención y a mí me encanta porque a mí me llama. Tengo un grupo lindo que siempre me dicen, qué lindo pastor, Dios me habló a mi vida. ¿Amén? Pero sí soy a veces esas personas que me han dicho, pastor, ¿usted cree que todos están atentos? No, le digo, yo tenía hace años una hermanita en una iglesia en la bahía, y le encantaba sentarse hasta atrás, con unos lentes de este tamaño así negros así, y se recargaba en la pared. Y de repente se escuchaban los ronquidos. Y dije, wow. No, pastor, es que estaba orando y me quedé bien, me sentí la presencia de Dios. Tenemos que creer que estamos en la casa de Dios. Amén. Tenemos que ser respetuosos. Tenemos que valorar el lugar que Dios nos ha permitido. Y Calvario es un lugar maravilloso. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero esta gente, mira el versículo 9, dice, endureciendo algunos sus corazones, sus vidas, y no creyendo, dice, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Pablo, el apóstol, el líder, el pastor de la iglesia, determinó decir, basta, basta, no podemos seguir adelante con esa mentalidad que hay en este grupo, porque tenemos que hacer algo, y el que lo va a hacer voy a hacer yo. Pablo determina llevar al grupo
a la casa o a una bodega de Tirano, que era un hombre de Dios, a predicar, enseñar el evangelio de arrepentimiento. Porque si vas conmigo al versículo 10, vamos a mirar algo, mira. Así continuó por espacio de 2 años. Pablo sale de la sinagoga y enseña fuera de la sinagoga, ya no solamente al pueblo, sino a todo mundo. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pero lo impactante fue cómo Pablo decidió no discutir. A veces nosotros queremos hacer entender a la gente cuando muchas veces las personas parecen burritos. Te voy a contar una historia. Trata de un león, un tigre y un burro. Dice que está el león con el tigre platicando en el reino. Y yo sé que me vas a decir, ay pastor, los leones y los tigres no hablan. Pero si le creías a Vicente Fernández que hablaba con su gallo, por favor crean esta historia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque solamente entender algo. Está platicando el león con el tigre y le dice, tigre, estoy viendo que el burro está paseando, está brincando mucho y algo está haciendo. ¿Por qué no vas y observas qué está haciendo el burro y me haces saber a mí? El tigre va y se encuentra con el burro. Le dice, oye burro, ¿qué haces? Y le hace, aquí pastando. Me encanta las mañanas salir a pastar en este pasto azul maravilloso con este sol. Y el tigre dice, ¿qué? ¿Estás en qué? En este pasto azul maravilloso. Pero burro, el pasto es verde. Y el burro le dice, no tigre, el pasto es azul. Y así están mutuamente uno y otro diciendo, es azul y es verde, es azul y es verde. El tigre le dice, ¿por qué no vamos con el rey león y él que nos diga la verdad? Llegan los dos, el burro y el tigre con el rey león, y el burro le dice, rey león, ¿verdad que el pasto que está allá afuera es azul? El rey león se le queda viendo al burro y le dice, si tú lo crees, es azul. El burro muy contento le dice, ja, 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 te gané tigre, te dije que el pasto era azul, y sale corriendo. El tigre le dice, rey, ¿por qué le dices eso al burro? No es azul, es verde. Y dice, sí tienes razón, es verde. Pero te voy a dar un consejo, tigre. Nunca discutas con un burro. Los burros nunca van a entender. Los burros van a seguir pensando que es su verdad y no los vas a hacer cambiar. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, llevando el mensaje de salvación desde el versículo 8, diciéndoles, hay un reino, hay un Dios, hay Jesús. Y ellos, el versículo 9, endurecían su corazón. Decían, no, hay otro medio para entrar al reino de los cielos. Por eso Pablo dice, ¿cuántos burros hay en la iglesia? Nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, te entrego todo, amén. Porque éramos burros sin Cristo, éramos unos burros. Aferrados a nuestro pensamiento, a nuestro creer de que estábamos bien, pero estábamos perdidos pensando que el mundo era nuestra ayuda. Cuando hoy que tenemos a Cristo, nuestra ayuda viene del cielo, amén. Él es nuestro Salvador, Él es el único medio para entrar al reino de los cielos. Versículo 8 les decía, les estoy hablando del reino de los cielos. El único medio para entrar al cielo se llama Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Versículo 9. Los burros. No. Y a mí cuando me invitan a veces me dicen, pastor, venga, pero quiero que usted enseñe y predique lo que nosotros queremos. No puedo. Porque la Biblia es clara, solamente el único que puede salvarnos es Jesús. No hay medios, lo demás son solamente obras. Y continúa así por 10, versículo 10, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos,
oyeron la palabra del Señor Jesús. Y aquí es donde viene lo bueno. Cuando yo digo, cuando tú estás en una iglesia donde estás aprendiendo la sana doctrina y tienes un pastor que ama, como este pastor ama al Señor con todo su corazón, suceden los milagros. Cosas extraordinarias pasan. Hay gente que dirá, pastor, pero es que yo no lo he visto. Sí ha pasado. Mira lo que pasó con el apóstol Pablo. Versículo 11 en Hechos 19 dice: y hacía Dios milagros, mira, extraordinarios. Extraordinarios. No eran comunes, no eran normales. Dios hacía milagros extraordinarios. Cosas que el hombre no podía realizar. Dios estaba haciendo. Ahora, mira cómo lo nota Pablo. No era Pablo. Era Dios usando la mano de Pablo. La vida de Pablo. Versículo 12, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. A veces ni los enfermos llegaban, solamente les llevaban los trapitos. Y llegaban y eran sanados. Había un poder de Dios en el ministerio de Pablo por ser obediente a Dios. Por eso necesitamos más líderes obedientes a Dios. Amén. Porque hay líderes que ahora tienen muchas congregaciones, pero llenas de burros. Yo estuve en una iglesia donde me dijeron, pastor, recuerde quién le paga su salario. Yo estuve en una iglesia. Y le digo, tú no sabes que yo estoy por amor a esta obra. A mí no me están pagando. Pero si yo estoy diezmando, pastor, no puede decir que lo que doy es poco. Casi me estaba diciendo, usted tiene que decir y enseñar lo que nosotros queremos, no lo que usted piensa. Y le digo, estás mal, porque si sea en tu corazón dar algo, dalo para la obra, porque Dios no lo va a recibir, lo está recibiendo el pastor. Pero déjame decirte que todo lo que se recibe, por ejemplo en Calvario, que aquí no es así como esa iglesia, porque allá sí me querían manipular diciendo, era un grupo que se me acercó y me dijo, nosotros damos suficiente dinero, no predique eso. Yo dije, casi burros, les decía, son unos burros ustedes, porque el reino de Dios tiene que llegar arrepentido, amén. Tenemos que llegar al reino de Dios arrepentidos, porque mientras estemos en la vida estamos pecando, aún con el pensamiento. Les di el estudio el miércoles, aún sobre la uva. Dios nos va a pedir cuenta hasta por una uva en un mercado. El robo. Y cuando nosotros salimos de esa mediocridad, de esa pobreza espiritual en las iglesias, existen y va a haber muchos milagros. Mira el versículo 11 en pantalla. Es la palabra de Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Por mano de quién? De Pablo. Suceden los milagros, amén, ¿verdad? Créelo en tu corazón. Tal vez haya algo que tú digas, no he podido lograrlo. Créele, cree. El que cree todo lo puede lograr, porque tenemos un Dios de cosas imposibles. Dios se manifiesta en gran manera. Mira, de tal manera, versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos y eran sanados. Y mira cómo termina diciendo, y aún los espíritus salían. Los demonios salían. La iglesia de Éfeso no lo quería soltar. No, Pablo, así estamos bien a gusto. La incredulidad cierra puertas de bendición. La incredulidad cierra muchas puertas de bendición. ¿Por qué? Porque Pablo lo sabía. Pablo no hablaba solamente porque de Pablo fue uno de los apóstoles de Dios, un discípulo de Dios que fue llamado por Jesucristo para enseñar algo que Jesús hizo. Algo hizo Jesús parecido. ¿Quieres ir conmigo, por favor? Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Pablo aprendió de alguien, del mejor maestro. Y el mejor maestro para mí es Cristo. Dice versículo 1. Y salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Versículo 2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Vamos a leer versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hijo de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿No están también con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Miren qué interesante. Jesús regresaba a Nazaret. Jesús iba con la mentalidad de bendecir ese lugar. Como Pablo entró a la sinagoga en Éfeso, Jesús quería regresar a su tierra. Y querían hacer algo los dos, porque Jesús está al principio y Pablo después. Versículo 1, pero Jesús llega a su tierra y le seguían sus discípulos. Pero el día de reposo empezó a enseñar, versículo 2, en la sinagoga y muchos oyéndole. A eso habló de los burros. Se admiraban y decían, ¿de dónde tiene tantas cosas? Hay muchas veces que llegamos a las iglesias. Por ejemplo, algo bien bonito que a mí me ha pasado, te lo voy a compartir. Los pastores Jim Merriam y estas semanas pasadas estuvimos platicando y me dijeron, qué bonito el ministerio que estás llevando, Oscar, porque la gente llega, recibe a Cristo y se siente una atmósfera bien bonita. Digo, es que Dios está trabajando. Dios está haciendo las cosas y el pueblo lo está recibiendo, amén. No solamente el pastor está ministrando, el pueblo de Dios está recibiendo también en español, en nuestro idioma, estamos recibiendo palabra de Dios. Pero continúa el versículo 2 para que entendamos esto, dice, ¿de dónde tiene esta tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Jesús estaba realizando milagros. Jesús no era la intención solamente sanar enfermos y resucitar muertos. Su intención de Jesús es de que recibieran la palabra de Dios para que entraran al reino de los cielos. Amén. Ese era lo primero. Pero Jesús estaba lleno de tanta luz del poder de Dios que dice que solamente extendía su mano. Y dice que aún el manto de Jesús sanaba a los enfermos. Y ellos preocupados. Ellos decían, ¿cómo es posible todo esto? Versículo 3 ahora, mira. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Cuando Jesús, la primera vez que se presenta a los 12 años en la sinagoga, quedan maravillados de Jesús. Un niño de 12 años hablando la palabra de Dios, quedaban maravillados. Posteriormente, a los 30 años, aparece Jesús otra vez, enseñando, ministrando. Y el primer argumento que tiene la iglesia para decirle, ¿no te creemos? Mira el versículo 3. ¿No eres el hijo del carpintero? ¿No eres tú el carpintero? Cuando nosotros empezamos a mirar a los pastores, claro, que no como Dios, porque Dios nos usa a nosotros, amén. Pero tenemos que creerle a nuestro pastor. Tenemos que creerle, porque mira lo que le están diciendo a Jesús, ¿no eres tú el carpintero? Ellos lo miraban en su humanidad, se les olvidaba que Jesús estaba haciendo milagros sobrenaturales, extraordinarios, y no lo estaban mirando como esto, estaban queriendo mirar al hombre. Querían mirar al hombre y decían, tú eres el carpintero, ¿qué me vas a enseñar a mí si yo tengo el Torah, la ley de Dios, yo tengo los mandamientos? ¿Qué me vas a enseñar tú, Jesús? Empezaban a juzgarlo. Yo tengo amigos pastores que ellos no tienen documentos para estar en un país como este. Y sabes que cómo Dios los usa en gran manera. Porque la gente piensa que necesitamos algo terrenal para poder hablar de Dios. Solamente como Pablo, ir a hablar con denuedo, ir a hablar del reino de Dios. A veces la gente quiere ver a hombres con traje, con corbata. ¡Ay, qué elegante esa iglesia! No. Si tú miras a nuestros pastores, tú los has mirado, ¿eh? A veces nuestro pastor se sube con sus pants de mezclilla y sus camisas de manga corta. Pero ese Señor habla y expresa y sientes la presencia de Dios, amén. Sientes la presencia de Dios. Y a mí me da gusto cuando a mí me lo han dicho. El mismo pastor me dice, yo te he escuchado, Oscar. No te entiendo porque no hablo nada de español. Pero cuando tú estás hablando y el otro miércoles estabas mirando, que la gente llorando, tú estabas orando y la gente llorando. Qué bonito. Qué bonito se escucha, se siente eso. Dice, porque Dios te está usando. Y no te juzgo porque tú no hablas el idioma que yo, porque él no habla español y yo no hablo casi inglés, así que tenemos a veces un choque nosotros, pero yo lo amo y él me ama, ¿eh?
No nos juzgamos, pero aquí miramos que a Jesús lo juzgaban porque era carpintero. ¿Qué me vas a enseñar, Jesús? Y esa es la incredulidad que a veces cierra puertas. Versículo 4, por favor. Marcos 6, 4 dice: Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5. Y no pudo hacer, escucha esto, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Cuando dice unos pocos, no que Jesús no podía hacerlo, Jesús podía sanar a todo mundo. ¿Por qué los enfermos no son sanados en muchas iglesias? No es porque el poder de Dios no tenga poder, sino porque hay mucha incredulidad de burros en las iglesias que no abren su mente y su corazón a creerle que Dios puede hacer algo. Amén. Yo siempre he recomendado, vas a una cita, sea médica, de una corte, lo que tú quieras, siempre pon a Dios primeramente. Siempre que vas a ir a una cita, di, Señor, pongo a mi médico, pongo a mi abogado, pongo a quien voy a visitar en tus manos. ¿Y sabes qué sucede? Cosas extraordinarias. Porque buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Eh? Pero dice el versículo 5, y no pudo hacer allí. No pudo, pero no es que Jesús no podía, es que la gente no lo recibía. Es como si te quieren dar algo, un cheque de $1,000, que uno lo quisiera ahorita, todos levantarían la mano, estoy seguro. Pero imagínate que diga, ay no, yo no lo quiero ahorita. Lo necesitamos. Pero hay muchos duros corazones. Por orgullo te lo aseguro que no lo recibirían. Dios quiere bendecir, sanar, liberar. Y hay muchos que dicen, no, ahorita no quiero. Este no es el pastor que yo necesito otro. No es Oscar el que te está bendiciendo, es el Señor, amén. El Señor es el que te quiere sanar, bendecir y liberar, no es Oscar. Yo a la misma tiempo yo estoy recibiendo mi bendición. Y no pudo ahí hacer muchos milagros, salvo que sanó a algunos enfermos poniendo las manos. Igual que Pablo. Hay una gran diferencia. Jesús era Dios. Jesús era el Hijo de Dios. Pablo fue bendecido por Dios para sanar a los enfermos. Versículo 6, y estaba asombrado, míralo de que estaba asombrado Jesús, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Yo también estoy bien asombrado de muchos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús dice, no puedo creerlo, les estoy queriendo bendecir, les estoy queriendo sanar, los estoy queriendo liberar, llevarlos al reino de los cielos, y todavía me dicen que no. Burros creyendo que el pasto es azul. Cuando está diciéndote Dios, es verde, es fácil. Es fácil entrar al reino de los cielos. Solamente confiesa tus pecados, arrepiéntete, recibe a Jesús como Señor y Salvador y puedes entrar al reino de los cielos. Ah, no, es por obras. ¿Quién les dijo esa mentira? Satanás les dijo una mentira. El que murió en la cruz fue Jesús, no fueron nuestras obras. Por nuestras obras crucificaron a Jesús. Las obras de la ley estaban crucificando a Jesús. Y Jesús por eso murió, porque nosotros no podíamos cumplir la ley. Por eso dice el versículo 6, y estaba asombrado. Yo, honestamente, yo soy asombrado. Que yo le digo a muy pocas personas, he tenido muy pocas pláticas de negatividad. ¿No creen? Y yo dije, en verdad no miran. Los pastores lo miran. Toda la iglesia lo mira, me llaman y entro a las oficinas y lo primero que me dicen, wow, Oscar, qué hermoso se sintió, qué bonito que están llegando, qué bonito que están congregando. Dice, versículo 7 de Marcos 6, por favor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Algo que hizo Jesús, les dio autoridad a los discípulos de 2 en 2 para que fueran. Porque hay una guerra espiritual, ¿eh? Yo no sé si tú estás mirando, pero creo que quien se la perdió es porque no está en este mundo, lo que está pasando ahorita en Medio Oriente. Es un bombardeo, México, en todos lados. Es una guerra campal en todo este mundo.
Pero hay una guerra que ya tiene más tiempo. Es una guerra espiritual. Tenemos una guerra espiritual y Jesús lo sabe, por eso nos dio y les dio a los discípulos autoridad sobre los espíritus inmundos. Tenemos que tener el Espíritu de Dios para que estos demonios no entren a nuestras casas. Amén. Amén. Jesús, en el nombre de Jesús tenemos poder y autoridad, no en nosotros, en el poder de Jesús, en su nombre, para sacar muchas cosas que están en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en todo. Debemos de expulsarlo. Por eso Jesús les dio autoridad. Versículo 10, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis del lugar. Versículo 11, y si en algún lugar no os recibieren, como a Jesús no lo recibieron, como a Pablo no lo recibieron, escuchen lo que pasa, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante para el castigo de los que de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Jesús les dijo, no pierdas el tiempo. Los pastores hoy en día, yo no entiendo por qué quieren perder el tiempo. Si tú miras mis mensajes, todo el tiempo tiene que ver con ¿qué? Con arrepentimiento, ¿ven? La gente tiene que arrepentirse. Mira el versículo 12, dice, y salieron predicaban que los hombres se arrepintieran. Porque Jesús en su gran misericordia y maravillosa gloria sabía que los hombres son pecadores, somos pecadores. Y todos los días tenemos que decirle, Señor, perdóname, amén. Todas las mañanas, antes de que vas a hacer algo, dile, Señor, perdóname. Y antes de dormir, se me atravesó aquel en el freeway y le iba a hacer una seña, pero perdóname, Señor, que no lo hice. Y si le dice, perdóname también, porque sé que a veces les llega a pasar, nos llega a pasar. Pero cuando nosotros miramos que las iglesias están trabajando en el orden de Dios, y Jesús les da una orden, dice, y cuando salgan de ahí, sacuden el polvo. No discutas con burros. Hay muchas religiones. Si tú miras alrededor, está lleno de religiones. Y todo el mundo tiene la verdad de un reino. Pero está lleno de burros. Porque el único camino se llama Jesús, amén. No hay otro camino para llegar al cielo, se llama Jesús. Y cuando alguien te está diciendo, no, pero mira, ¿qué es este Dios? No discutan con un burro. Solamente dale la mano y dile, Dios te bendiga. Y retírense. No podemos nosotros convencer a nadie. El único que nos va a convencer es el Espíritu Santo, amén. Él es el único que va a convencerlos. Tú siembra la semilla, dile, Dios te bendiga. Y cuando tú bendices a una persona, el Espíritu Santo entra en ese lugar y va a tocar a esa persona. Nosotros no entremos en discusiones, no podemos. Yo soy un pastor que tiene 30 años y a veces tenía debates bíblicos. Empezamos con debates en los estudios de los seminarios que yo daba, pero yo aprendí y les dije a mi clase, no debatan con burros, con tercos. Si no te quieren escuchar, ya no puedes hacer más. Tú dale amor, enséñale amor, pero no pierdas tu tiempo porque alguien más te necesita, amén. Jesús les dijo, no pierdas el tiempo con burros, vete con los que sí quieren. Pablo dijo, voy a salir de la sinagoga porque ustedes no quieren, les voy a enseñar a los que no conocen, porque ellos sí quieren escuchar, amén. ¿Qué sucede cuando hay obediencia? Mira lo que pasa con Jesús. Versículo 13, y echaban fuera muchos, ¿sí escuchas eso? Muchos demonios. Y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Cuando hay autoridad, cuando hay amor, cuando hay disciplina, los demonios salen, amén. Los demonios salen. La gente cree que no hay demonios, hay demonios. Porque Jesús nos enseña que es una lucha que está en la tierra. Satanás quiere ganar territorio para que muchos no se vayan al cielo. Y dice, ya se van a ir unos, a menos que se vayan avergonzados. Ese es el trabajo de Satanás. Satanás quiere que te avergüences todos los días y que es que ya mentiste, ya eres una mentirosa. Ya comiste la uva, ya no tienes salvación, ese es el trabajo de Satanás. Pero Jesús te dice, yo te perdono. Amén. Yo te perdono. Por eso tenemos que perdonarnos nosotros. Perdonarnos nosotros. Entender que tenemos a un Dios que nos perdona y tenemos que decirle, Señor, perdóname y perdonarnos. Para sanarnos tenemos que perdonarnos para que esos demonios salgan. Amén. Amén.
Tenemos que confiar en Dios porque tenemos un Dios milagroso, un Dios poderoso. Jesús lo dijo, Jesús lo enseñó. Pablo, por eso lo hizo. Dijo Pablo, no voy a perder mi tiempo. Y a veces si tú me ves a mí en las calles o en muchos lugares, yo siempre tengo amor por todos, pero a veces cuando me dicen, pastor, vaya porque esta persona quiere debatir con usted sobre ese tema, le digo, yo no voy a perder mi tiempo. Tengo un tiempo valioso donde alguien necesita de Cristo, no voy a perder mi tiempo. Pero ellos no creen en lo que usted cree, lo siento. Si Dios lo dijo, así yo lo creo y no lo voy a cambiar. Porque el Rey de Reyes, así como el tigre le preguntó al león, dime, rey, ¿es azul o es verde? Y le dijo, claro que es verde el pasto, tigre. Y así nos dice Cristo a nosotros, es fácil, el único medio para entrar al reino de los cielos se llama Jesús. No debatas con el mundo burro, no dejes que te convenzan, ellos no son la verdad. Jesús fue el único que murió en la cruz, amén. Él fue el único que dio la vida por nosotros. No debatas con nadie, ámalos, perdónalos, pero no debatas con nadie. Y así solamente como el versículo 3 les dice, y echaban fuera muchos demonios. Miren, wow, muchos demonios, ya hablamos sobre los demonios. Y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaba. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios porque Dios tiene poder. Amén. Él está con nosotros. Es tiempo de decirle al Señor, gracias Señor, perdónanos, te escuchamos. Queremos entrar a esas puertas maravillosas que tú quieres abrir para nosotros. Bendito Jesús, gracias mi Dios. Gracias por los que estamos reunidos en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, que tú eres nuestro Dios. Tú eres el único medio para entrar al reino de los cielos. Danos sabiduría y conocimiento, Señor, en tu palabra, Señor, para caminar aquí en la tierra. Tal vez nos hemos extraviado, Señor. Tal vez hemos sido esos burritos, Señor. Perdónanos. Queremos creer en ti. Ayúdanos, Jesús. Pon tu espíritu de sabiduría en nosotros para que podamos entender tu palabra. Bendice nuestra iglesia, Señor. Bendice Iglesia Calvario, Señor, porque aquí nos reunimos, Señor, porque queremos aprender de tu palabra en este lugar, Señor. Bendice a los líderes, Señor, a cada uno de los que estamos en este momento, Padre Santo, en español y en inglés, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, por lo que has hecho, lo que haces y lo que harás, Padre Santo. Te pido, Padre Celestial, que nos bendiga, Señor, al salir de este lugar. Que si hay algún enfermo, Señor, tu mano poderosa esté sobre ellos, Señor. Que bendiga las finanzas de este grupo, Señor, y en inglés y todos aquellos que te buscamos, Señor. Sé que hay incertidumbre, Señor, en el mundo por estas guerras. Tú nos dijiste sobre ellas. Creemos que tu protección está sobre nosotros, Señor, y que si aún llegáramos a partir, Señor, nosotros tenemos un boleto, Señor, para el reino de los cielos, porque tú pagaste, Cristo Jesús, por nosotros. Te pido, Padre Santo, que guardes a los niños, a las mujeres y a nosotros varones, Señor, y que nos podamos reunir este miércoles, Señor, para seguir exaltando tu nombre en nuestros estudios, en nuestro convivio, Padre Santo, que tendremos. Te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y tu iglesia dice, amén y amén.